Gran parte del mundo que profesa ser cristiano hoy sufre de la noción equivocada de que Cristo vino para acabar con la religión de su padre, la religión del Antiguo Testamento. Nada más lejos de la realidad. Jesús mismo dijo: "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir". Mateo 5:17. Cristo dijo claramente que no había venido para acabar con la religión de su Padre, sino para completar la revelación de Dios. Entonces, ¿por qué hay tantos confundidos en este punto? ¿Por qué predican algunos erróneamente que la ley fue abolida? Una de las principales suposiciones en relación con esto es que la mayoría de los teólogos suponen que los fariseos y los otros religiosos de la época de Jesús eran los representantes y los exponentes de la revelación dada a Moisés, la religión de Dios en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia muestra que aquel que más tarde se convirtió en Jesucristo fue el Señor del Antiguo Testamento. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 1 y 3, Efesios 3, 9 y Hebreos 1, 2. ¿Dónde y cuándo obtuvieron los fariseos sus prácticas que Jesús condenó? Cronológicamente hablando, los últimos tres autores del Antiguo Testamento son Esdras, Nehemías y Malaquías. Estos tres hombres trabajaban entre la comunidad judía que había regresado a Judea después del cautiverio babilónico. Tuvieron mucho éxito en llevar a la gente a la conciencia de la verdadera religión de Dios. Se estableció un cuerpo de sacerdotes, descendientes de Aarón, a quienes Dios había ordenado para ser los líderes religiosos, para guiar al pueblo en asuntos de religión. Esta compañía de hombres fue conocida en la historia como la Gran Asamblea o Sinagoga, Neset Hagedolá. Debido a la obra de este cuerpo durante todo el periodo de dominación persa, los judíos vivían en su mayor parte de acuerdo con la ley de Dios. Heinrich Gritz, Historia de los Judíos, Sociedad de Publicaciones Judías, Filadelfia, 1894, volumen 1, páginas 406 y 407. Debido a esto, Dios les concedió protección y privilegios especiales mediante una serie de milagros en la venida de Alejandro Magno en el año 330 antes de Jesucristo. Esto se describe en las Antigüedades de los Judíos de Josefo, libro 11, capítulo 10, partes 5 y 6. A su muerte, el imperio de Alejandro se dividió en 4 partes. Daniel 8:22. Judea pasó primero bajo el dominio de los Ptolomeos en Egipto y más tarde de los Seleucidas de Siria. Ambas pertenecían a dinastías macedonias, griegas, y eran grandes exponentes de la forma de vida pagana y gentil conocida como helenismo. La filosofía básica detrás del helenismo era esta: cada hombre tenía el derecho de pensar por sí mismo sobre cualquier asunto, siempre y cuando no hubiera una desviación real de él, costumbres que eran esencialmente griegas. Esta filosofía, la libertad de pensamiento o el individualismo, que en principio parece altruista, dio lugar a miríadas de creencias confusas y contradictorias entre los griegos en todas las fases de la vida. A cada hombre se le permitían sus propias ideas sobre las ciencias, las artes, el derecho y la religión. Tan variadas eran las opiniones entre los eruditos griegos en los diversos campos de estudio que los individuos se enorgullecían de contender entre sí sobre quién podía presentar la mayor sabiduría y conocimiento sobre cualquier tema en particular. Con el apoyo de los gobernantes, el helenismo se extendió rápidamente en el imperio ptolomaico. Judea no estaba exenta de ninguna manera. 20 años después de la llegada de los griegos, la Gran Asamblea desaparece de la historia como un cuerpo organizado que tiene control religioso sobre el pueblo judío.
No se sabe cómo los griegos destituyeron a este cuerpo religioso autoritario de su capacidad oficial como maestros de la ley. Pero es obvio que la autoridad de la Gran Asamblea fue erosionada y los líderes griegos les prohibieron enseñar. Sin la guía religiosa de la Gran Asamblea, muchos judíos comenzaron a empaparse de las costumbres e ideas griegas que estaban inundando la tierra. Con el cambio del dominio persa al griego, los Ptolomeos eran griegos, recuerden, el helenismo hizo sentir su influencia y vino como un diluvio a un país que no había conocido nada de él. No había escapatoria de su influencia. Estaba presente en todas partes, en la calle y en el mercado, en la vida cotidiana y en todas las fases de las relaciones sociales. Travers, Herford, Talmud Apócrifa, Soncino Press, Londres, 1933, página 77. Gran parte de esta influencia helenística provino de las numerosas ciudades griegas que se establecieron bajo los Ptolomeos. La mayoría de ellos se encontraban en la costa mediterránea o en el lado oriental de Jordania. Con la Gran Asamblea removida de la escena y esta nueva cultura sustituida por la ley de Dios, los judíos comenzaron a absorber muchos elementos del helenismo. Los judíos no tenían a nadie que los guiara en la comprensión de la ley, excepto unos pocos maestros aislados aquí y allá que carecían de la autoridad oficial de la Gran Asamblea. Después de unos años de esta influencia, la gente literalmente llegó a un estado de confusión religiosa. Algunos se esforzaron por mantener una forma de las enseñanzas bíblicas, pero con el helenismo en todas partes, se hizo casi imposible adherirse a la forma verdadera de la ley de Moisés. Casi todo lo que los griegos llevaban a los judíos era antagónico a las leyes de Dios y, sin la guía religiosa de la Gran Asamblea, muchos de ellos comenzaron a tolerar estas innovaciones e incluso, a medida que pasaba el tiempo, a adoptar muchas de las ideas y costumbres griegas. Después de una serie de batallas con los sirios, Ptolomeo I, el rey griego de Egipto, tomó el control firme de Judea en el año 301 a.C. Sus descendientes mantuvieron ese control durante más de 100 años, hasta el año 198 a.C. Este periodo de 100 años de dominación greco-egipcia es muy importante en la historia religiosa de los judíos. Este es el periodo en el que muchos cambios grandes y significativos comenzaron a tener lugar en la vida religiosa judía. Durante el gobierno relativamente tranquilo de los Ptolomeos, las ideas, costumbres y moralidad griegas habían estado realizando conquistas pacíficas en Palestina. Charles Foster Kane, Historia del Pueblo Judío, página 320. Hubo poca resistencia a estas incursiones. El doctor Jacob Lauterbach, un erudito judío, nos informa que la tradición judía no conoce a ningún maestro religioso que haya enseñado alguna forma de religión desde la muerte de Simón el Justo, 270 a.C., hasta aproximadamente el año 190 a.C. Jacob Z. Lauterbach, Rabbinic Essays, Hebrew Union College Press, Cincinnati, 1951, página 196. Esto habría sido imposible, dice el doctor Lauterbach, si hubiera habido alguna actividad oficial de los maestros en esos años. Y vid. Pero no había ninguna. De hecho, generaciones enteras fueron y vinieron sin ofrecer gran resistencia a las nuevas costumbres que fueron fomentadas por las relaciones comerciales y educativas que tuvieron lugar entre los judíos, los griegos y los egipcios helenísticos. De hecho, miles de judíos emigraron a Egipto durante este periodo. Al final del periodo ptolemaico, había más de 1 millón de judíos en Egipto, de una población total de unos 7 millones. Un buen ejemplo de la influencia helenística es el concepto pagano de la inmortalidad del alma. Esta doctrina fue ampliamente publicitada en los escritos del filósofo pagano griego Platón.
En el año 198 a.C., el reino Seleucida de Siria conquistó Judea y expulsó a los egipcios. Al igual que los Ptolomeos, los Seleucidas también eran de origen griego e igualmente helenísticos en cultura y perspectiva. Al principio, las condiciones en Judea eran muy parecidas a las de los Ptolomeos. El gobernante seleucida, Antíoco II, se inclinaba favorablemente hacia los judíos. Sin embargo, las condiciones cambiaron rápidamente con la llegada al trono en el año 175 a.C. de Antíoco Epífanes. Poco después de ascender al trono, hubo una disputa entre varios de los sacerdotes de Jerusalén por el cargo de sumo sacerdote. Jason, el hermano del sumo sacerdote reinante, persuadió a Antíoco para que le transfiriera el cargo, ofreciendo una gran suma de dinero al rey. Jason tenía inclinaciones helenísticas y fue seguido en esto por muchas de las personas. La pasión por los trajes griegos, las costumbres griegas y los nombres griegos, el nombre hebreo de Jason era Josué, se apoderó del pueblo. Un gran número de ellos se inscribieron como ciudadanos de Antioquía, la capital de Siria. Muchos incluso se esforzaron por ocultar el hecho de que habían sido circuncidados. Para demostrar que había dejado atrás todas las tradiciones de su raza, Jason envió un rico presente para sacrificios en relación con el gran festival de Tiro en honor del dios Hércules. Ken, Historia del pueblo judío, páginas 324-325. Por supuesto, no todos en Judea llegaron tan lejos, pero en general la mayoría de las personas se inclinan a seguir a sus líderes humanos, al menos hasta cierto punto. Unos 30 años después de que Jason asumiera el cargo, Menelao, nombre hebreo Onías, un hombre que la mayoría cree que pertenecía a la tribu de Benjamín, no descendiente de Aarón y por lo tanto no era verdaderamente un sacerdote, le ofreció a Antíoco un soborno mayor que el de Jason, y en su lugar fue nombrado sumo sacerdote. Debido a esto, Jason huyó más allá del Jordán a los amonitas en busca de refugio. Bergman Clayton and Strong, Enciclopedia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica, volumen primero, páginas 271 y 272, y segunda de Macabeos, capítulo 4. Muchos de los judíos pensaban que Jason había sido injustamente privado de convertirse en sumo sacerdote. Muchas de las personas comenzaron a tomar partido, algunos por Jason, otros por Menelao. Estallaron combates entre los dos grupos, ambos dirigidos por helenistas declarados. Las fuerzas de Jason vencieron y Menelao huyó a Antioquía. Allí, Antíoco se enfureció al enterarse de que muchos de los judíos habían tomado partido contra su funcionario designado o, en efecto, contra su propio gobierno. En ese momento, Antíoco planeaba conquistar Egipto. Cuando eso fracasó, debido a la intervención de los romanos, decidió descargar su ira contra los judíos rebeldes en Jerusalén. Planeaba no solo someter a los judíos, sino poner fin a su religión de una vez por todas. Antíoco, fingiendo paz, procedió a tomar la ciudad. Profanó el templo quemando carne de cerdo en su altar y erigió una estatua de Júpiter Olimpo en el lugar santo. Esto había sido profetizado por Daniel 11 del 29 al 31. Saqueó el templo de todos los objetos de valor y luego emitió un decreto que prohibía a los judíos adorar a Dios o de cualquier manera ejercer su religión. A pesar de la severidad de este decreto, hubo muchos judíos con inclinaciones helenísticas que, sin embargo, lo aceptaron sin protestar. Muchos de estos helenistas eran sacerdotes y levitas. Por otro lado, para muchos otros judíos, la mayoría de los cuales pueden haber estado solo ligeramente interesados en la religión anteriormente, este decreto que prohibía prácticas básicas como la circuncisión y requería la adoración de ídolos era simplemente demasiado. En la pequeña aldea de Modín, el jefe de una familia sacerdotal, Matatías,
y sus 5 hijos se levantaron para oponerse a Antíoco y su decreto. Si alguno es celoso de las leyes de su país y del culto de Dios, que me siga, proclamó. Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 12, capítulo 6, parte 2. Miles de personas acudieron a su estandarte y se desató una revuelta total. Justo antes de su muerte, Matatías nombró a su tercer hijo, Judá, llamado Macabeo, general de su ejército. Después de una larga serie de batallas con sus fuerzas ampliamente superadas en número, Judá derrotó a los sirios y a sus aliados samaritanos. En el año 165 a.C. subió a Jerusalén y purificó el templo, restaurando el verdadero ritual de Dios. Judá murió en una batalla posterior. Finalmente, Simón, el último superviviente de los hijos de Matatías, pudo proclamar una nación independiente con él mismo como sumo sacerdote. La nación estaba ahora, por fin, libre de la dominación extranjera. Pero los años de anarquía religiosa y la influencia helenística habían pasado factura. El doctor Lauterbach declara: durante los 70 u 80 años de anarquía religiosa, muchas prácticas nuevas habían sido adoptadas gradualmente por el pueblo. Lauterbach, página 205. El erudito británico Travers Herford añade: en ausencia de una guía autorizada, la gente había seguido su propio camino. Las nuevas costumbres habían encontrado un lugar entre los viejos usos religiosos. Se habían formado nuevas ideas bajo la influencia del helenismo que había impregnado el país durante más de un siglo, y no había habido nadie que señalara el peligro que amenazaba así la vida religiosa del pueblo. Herford, Talmud y Apócrifos, páginas 64 y 65. Ahora estamos en el punto donde los fariseos hacen su primera aparición en la historia, algún tiempo después de las guerras macabeas. Pero antes de notar esto, necesitamos examinar brevemente el surgimiento del Sanedrín, el cuerpo que dominaron durante gran parte de su existencia. Si bien algunas fuentes nos llevarían a creer que el Sanedrín fue el sucesor directo de la Gran Asamblea, esto no fue el caso. No fue sino hasta alrededor del año 196 antes de Jesucristo, después de un hiato de unos 80 años, que el Sanedrín se estableció por primera vez. Así lo demuestra un antiguo manuscrito encontrado hoy en un texto llamado Fragmentos de una obra de Sadoquite. Este texto señala el año 196 a.C. como el año en que el Sanedrín se reunió por primera vez. Se dice que este cuerpo está formado por hombres de entendimiento de Aarón, es decir, sacerdotes, y maestros sabios de Israel, es decir, maestros no sacerdotales. Lauterbach, Ensayos Rabínicos, página 203. Esto es significativo. El escritor menciona que había sacerdotes y maestros laicos en el nuevo Sanedrín. Esto fue una innovación. Hasta ese momento solo se consideraba que los sacerdotes, con sus ayudantes, los levitas, tenían la autoridad para enseñar religión al pueblo. Esto no se habría permitido mientras la Gran Asamblea, la sucesora de Esdras, estuviera en autoridad. Esto se muestra claramente en los escritos de Malaquías, quien fue contemporáneo de Esdras, Nehemías y los primeros días de la Gran Asamblea. Porque los labios del sacerdote guarden el conocimiento y buscarán la ley en su boca, porque él, el sacerdote, es el mensajero del Señor de los ejércitos. Malaquías 2:7. La ley de Moisés, que Dios le había ordenado directamente, ordenaba claramente que los sacerdotes y levitas debían desempeñar las funciones de maestros, no cualquier laico que se atreviera a hacerlo. Véase Deuteronomio 18 del 1 al 7, 33, 10 y también Ezequiel 44, 23. ¿Por qué este cambio radical? De nuevo, debemos remontarnos brevemente al periodo de anarquía religiosa cuando los Ptolomeos egipcios gobernaron Judea.
Tanto los Ptolomeos como los gobernantes eleusidas posteriores consideraban al sumo sacerdote como el jefe de la nación judía. A su vez, era el sumo sacerdote con sus ayudantes, otros sacerdotes, quienes trataban con los gobernantes helenistas en nombre de la nación. Entre ellos se destacaban José, hijo de Tobías, y su hijo Hircano. Para tener éxito como diplomáticos en la corte helenística de Alejandría, sintieron que era necesario adoptar las costumbres griegas. Y a estos los trajeron consigo a Judea. Así, fueron los sacerdotes, los que deberían haber estado enseñando al pueblo la ley de Dios, los que se convirtieron en los principales defensores del helenismo. Del 206 al 196 a.C., una serie de batallas entre los reyes helenísticos rivales de Siria y Egipto devastaron muchas partes de Judea. Algunos culparon al helenismo por este problema y comenzaron a tratar de volver a las leyes de sus padres. Pero, ¿a quién podrían recurrir? Los sacerdotes en su conjunto se habían helenizado completamente. De hecho, diferentes sacerdotes estaban tomando partido en las guerras e incluso estaban levantando ejércitos para ayudar a los sirios y a los egipcios. Los únicos que habían estudiado la palabra de Dios y permanecían comprometidos con ella en alguna forma eran unos pocos laicos y algunos sacerdotes menores. Estos se sentaron en el nuevo Sanedrín. Antes y durante la revuelta de los macabeos, los sacerdotes helenísticos y sus seguidores apoyaron a Antíoco Epífanes. Los maestros laicos y el Sanedrín en su conjunto apoyaron a los macabeos. Religiosamente hablando, el principal resultado de la victoria de los macabeos fue el descrédito total del helenismo en Judea. El sumo sacerdote fue dado a la misma familia Asmonea, macabea, que descendía de sacerdotes menores. Y a nadie era un helenista declarado. Muchos estaban deseosos de seguir el camino de Dios, pero cualquier unidad religiosa que pudiera haber sido duró poco. Básicamente, la cuestión consistía en determinar cuál era el camino de Dios. Estaba, por supuesto, la Biblia escrita, el Antiguo Testamento. Pero, ¿cómo iba a aplicar el pueblo sus enseñanzas a los diversos problemas y acontecimientos que surgen en la vida diaria? Recordemos que los judíos acababan de salir de un periodo en el que la enseñanza y la práctica de la ley de Dios habían sido prohibidas. Y esto había sido precedido por una época de unos 80 años durante la cual el helenismo había hecho grandes incursiones en la vida cotidiana del pueblo. Y todo esto mientras no había habido un cuerpo organizado que dirigiera la vida religiosa. Cientos de años antes, Esdras y los sacerdotes y levitas que lo ayudaban habían leído en el libro de la ley de Dios claramente y habían dado el sentido y les habían hecho entender la lectura. Nehemías 8:8. A través de los siglos, los siervos de Dios han sido responsables de mostrar a la gente, con su guía, cómo se aplicaba su ley en diversas situaciones de sus vidas. Esta nunca fue la prerrogativa de nadie que quisiera elegir el ministerio, el sacerdocio o el rabinato para una vocación, sino solo a aquellos a quienes Dios eligió específicamente. Y en el antiguo Israel, bajo el antiguo pacto, Dios escogió a los sacerdotes, principalmente con los levitas para ayudarlos, con este propósito de enseñar. Después de la victoria de los macabeos, hubo muchos sacerdotes que estaban listos y dispuestos a reanudar su antiguo papel dado por Dios como maestros y expositores de la ley. Pero también estaban los maestros laicos que habían venido a sentarse en el Sanedrín y habían hecho una notable contribución a la causa macabea, en un momento en que muchos sacerdotes eran abiertamente helenistas y partidarios de Antíoco Epífanes. Lauterbach dice que los maestros laicos se negaron a reconocer la autoridad de los sacerdotes como clase, y, en la medida en que muchos de los sacerdotes habían demostrado ser guardianes e infieles de la ley, no les confiaron la regulación de la vida religiosa del pueblo. Lauterbach, página 209. Fueron estos maestros laicos los que se organizaron en el partido de los fariseos. Aunque muchos de los sacerdotes se habían helenizado, esto no necesariamente les daba a los maestros laicos el derecho de usurpar parte de la autoridad dada por Dios a los sacerdotes. Pero, tristemente,
insistieron en seguir el camino que les parecía correcto. Proverbios 14, 12 y 16, 25. Sin embargo, dos errores no hicieron un bien en aquel día más de lo que lo hacen hoy. Lo que resultaron estos dos errores se mostrará en la próxima entrega. Esté atento a ello en un próximo número de El Mundo de Mañana. Parte 2. El siglo y medio anterior a la vida de Cristo fue uno de agitación religiosa. Más que cualquier otra cosa, la historia de este periodo muestra la necesidad de un cambio en el corazón humano. Esto es precisamente lo que Cristo vino a ofrecer. En la última entrega vimos cómo la mayoría de las personas fueron destetadas de su observancia de las leyes de Dios por las presiones de la cultura helenística. Bajo el dominio de los Ptolomeos egipcios, se interesaron por la educación y la cultura de las naciones circundantes. Más tarde, bajo el dominio de un cruel rey sirio Seleucida, los judíos se rebelaron contra Siria. La revuelta tuvo éxito y el helenismo, como cultura de la que los sirios eran grandes exponentes, quedó ahora desacreditado. Los sacerdotes, los descendientes de Aarón, muchos de los cuales habían sido líderes helenistas, eran vistos con desconfianza por muchos. Ahora los laicos comenzaban a hacer oír su voz en las disputas religiosas. Este fue el ascenso de los fariseos. Era una fiesta de laicos, aunque también pertenecían a ella algunos sacerdotes. Nadie cuestionó el derecho de los sacerdotes a oficiar en el templo, pero los sacerdotes señalaron que Deuteronomio 17, del 8 al 13, les daba a ellos, y no a los maestros laicos, la autoridad para enseñar y decidir cuestiones relacionadas con la religión. Ellos y sus partidarios se organizaron en el partido de los saduceos, nombre tomado de Sadoc, el sumo sacerdote, en los días de Salomón. Los sacerdotes en su conjunto eran ricos. Esto y su apoyo previo al helenismo hizo que la gente desconfiara de ellos en general. Josefo nos dice: los saduceos no pueden persuadir a nadie más que a los ricos y no tienen al populacho obsequioso con ellos, pero los fariseos tienen a la multitud de su parte. Antigüedades de los Judíos, 13, 10, 6. Y sin embargo, la razón principal de la popularidad de los fariseos y el rechazo de los saduceos no fue ni el pasado contaminado ni la riqueza de los sacerdotes. Estaba en las enseñanzas de los mismos fariseos. Durante el periodo de anarquía religiosa bajo el dominio helenístico, se había roto la continuidad de los maestros oficiales de la ley. El helenismo había hecho sus incursiones. En consecuencia, cuando la guerra de los macabeos llegó a su fin y algunos maestros pensaron en volver a la ley de Dios, se encontró que muchas nuevas costumbres y prácticas para las que no había precedentes en las tradiciones de los padres y ni la menor indicación en el libro de la ley, fueron observadas por el pueblo y consideradas por ellos como parte de sus leyes y prácticas religiosas. Lauterbach, Ensayos Rabínicos, Hebrew Union College Press, Cincinnati, página 195. En resumen, el pueblo había adoptado muchas costumbres e ideas que en realidad eran claramente paganas. El mejor ejemplo de esto es la creencia en la inmortalidad del alma ya mencionada. La dificultad era encontrar una sanción en la Torá, la ley, para las nuevas costumbres y prácticas que se habían establecido en la comunidad. Herford, Talmud y Apócrifos, Sonsino Press, Londres, 1933, página 66. Los maestros deberían haberle mostrado a la gente que estaban pecando, Isaías 58:1. En cambio, optaron por justificarlos. Esto no debería parecer extraño. Se hizo en los días de Jeremías, Jeremías 23, 21, 22, y en los de Isaías, Isaías 30:10. Y sin embargo, la Escritura dice claramente: no aprendáis el camino de las naciones, Jeremías 10:2. En consecuencia, los maestros enseñaron que las nuevas costumbres que la gente había adoptado no eran realmente paganas, en realidad eran judías. Razonaron lo siguiente: es casi imposible que las costumbres extranjeras y las leyes no judías hayan tenido una aceptación tan universal.
La ausencia total de objeción por parte del pueblo a tales costumbres avalaba su origen judío, en opinión de los maestros. Lauterbach, página 211. Estos maestros le dijeron a la gente que simplemente no era posible que ellos, siendo judíos, hubieran heredado ninguna costumbre o práctica pagana. Además, enseñaban que, puesto que las costumbres eran judías, entonces debían haber sido enseñadas por el mismo Moisés. Esto no es diferente de hoy en día, cuando millones de feligreses asumen que los apóstoles originales observaban el domingo, la Pascua, la Navidad y cosas por el estilo. En consecuencia, los maestros mismos llegaron a creer que tales leyes y prácticas, generalmente reconocidas, deben haber sido antiguas leyes y prácticas tradicionales adoptadas por los padres y transmitidas a las generaciones siguientes, además de la ley escrita. Tal creencia liberaría naturalmente a los maestros de la necesidad de encontrar pruebas bíblicas para todas las nuevas prácticas. Y vid. En otras palabras, afirmaron que estas costumbres, dado que no estaban escritas en el Antiguo Testamento, deben haber sido transmitidas oralmente por Moisés, de boca en boca. En realidad, estas leyes tradicionales, estas leyes orales, no eran de Moisés ni de ninguno de los profetas. No hay una sola referencia en las Escrituras de que Moisés haya dado a los israelitas leyes orales o tradicionales que debían transmitirse a la posteridad junto con la palabra escrita. La Biblia dice justo lo contrario. Dice claramente que Moisés escribió toda la ley en un libro. Note, y aconteció que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta que se acabaron, Deuteronomio 31:24, no existe tal cosa como una ley oral de Moisés. La teoría de la ley oral fue aceptada solo gradualmente en cuestión de unos pocos años en lugar de meses. La teoría de una ley tradicional autoritaria que podía enseñarse independientemente de las escrituras era demasiado nueva para ser aceptada sin vacilaciones. La teoría era demasiado sorprendente y novedosa para ser aceptada incondicionalmente. Lauterbach, página 211. La mayor oposición a la llamada ley oral provino de los sacerdotes que, en su conjunto, declararon que la escritura era el único código de leyes necesario para obedecer. Esta solución aparentemente sencilla ofrecida por el grupo sacerdotal en el Sanedrín no fue bien recibida por los miembros laicos de ese cuerpo. Vid, página 209. Y con el paso del tiempo, los maestros laicos llegaron a constituir la mayoría de los representantes en el Sanedrín. Estos maestros laicos farisaicos lograron convencer a la gente de que tenían razón y que los sacerdotes estaban equivocados. Sin embargo, algunos de los temores de la gente con respecto a los saduceos sacerdotales eran aparentemente válidos. Muchos de los sacerdotes se volvieron mundanos y encontraron la política mundana mucho más interesante que la religión. Los saduceos finalmente adoptaron la creencia de que no había resurrección y que los ángeles no existían. Hechos 23:8. Esto fue probablemente el resultado de la influencia de la filosofía epicúrea griega. Enseñaba que no había vida futura de ningún tipo y que, por lo tanto, el hombre debía buscar tantos placeres físicos en esta vida como fuera posible, ya que eso era todo lo que había. Muchos de los fariseos llegaron a creer que lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. Es cierto que ellos, los fariseos, se consideraban a sí mismos como los sucesores de los profetas, y no solo de hecho, sino por derecho. Herford, página 71. Basándose en esta supuesta autoridad, adoptaron un método de enseñanza de lo que creían que eran leyes de Dios, sin ninguna referencia inicial a las Escrituras como autoridad. Al no encontrar ninguna prueba convincente de tales leyes en la Biblia, las enseñaron independientemente de la prueba de las Escrituras, es decir, en la forma de la Mishnah. Lauterbach, página 229. La forma de Mishnah era el nombre que se le daba para establecer las leyes que debían observarse aparte de las Escrituras. Esto no quiere decir que la Mishnah evitara las Escrituras por completo,
pero era solo después de que una ley ya había sido aceptada que las escrituras podían ser verificadas para corroborarlas. A veces, la afirmación de una nueva ley era forzada de las escrituras que no tenían ninguna relación con el tema en particular. La palabra Mishnah está relacionada con la raíz hebrea que significa segundo y estudio. La forma de Mishnah fue la segunda forma que los fariseos adoptaron para el estudio, en oposición a la forma original de exponer adecuadamente las escrituras, que se llamaba forma de Midrash. Esta forma más antigua y original era conocida como enseñanza a la manera de Moisés. Talmud, Temurá 156, Yevamot 72b. La forma Midrash se basa en deducir leyes, enseñanzas, leyendas, etc. de las escrituras. Con el paso del tiempo también se pervirtió. Siempre que hubiera la más remota posibilidad de hacerlo, buscarían por medio de nuevas reglas hermenéuticas, reglas relativas a la interpretación bíblica, encontrar en las palabras de la Torá apoyo para estas leyes tradicionales. Lauterbach, página 212. De este modo, los fariseos fueron capaces de encontrar las tradiciones que ahora aprobaban mediante interpretaciones retorcidas de las escrituras. Al hacer esto, todavía afirmaban estar usando la forma de Midrash. Se dice que Esdras enseñó en forma de Midrash cuando él y sus ayudantes leyeron en el libro la ley de Dios claramente y les dieron el sentido y les hicieron entender la lectura. Nehemías 8:8. Había, sin embargo, un punto importante del que Esdras estaba consciente, pero que los fariseos pasaron por alto. Es este: Dios en la Biblia nunca se contradice a sí mismo. Malaquías, contemporáneo de Esdras, se inspiró para escribir: porque yo soy el Señor, no cambio. Por tanto, vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Pero muchas de las leyes tradicionales que los fariseos aprobaban contradecían las escrituras. Es más, muchas de ellas incluso se contradecían entre sí. Con la introducción de la nueva forma de la Mishnah, se llegó a confiar menos en las escrituras que antes. Se podían promulgar nuevas leyes que ni siquiera eran necesariamente tradicionales. Los fariseos encontraron en la forma Mishnah un arma importante en su conflicto con los saduceos. Las leyes que eran aceptadas después de ser dictadas en la forma de la Mishnah tendían a aumentar la autoridad de los fariseos, ya que era únicamente sobre su autoridad que la ley era aceptada. El primer individuo del que tenemos registro que comenzó a enseñar nuevos mandamientos en la forma de la Mishnah, aparte de la base bíblica, fue José ben Joezer de Sereda. José estableció 3 nuevos mandamientos. El primero se refería a comer cierta langosta, el segundo, la sangre de los animales sacrificados, y el tercero, el tocar un cadáver. Al hacer esto, se convirtió en José el permitidor. Talmud, Abodá Zará 37b. Además, a José se le llama el permitidor, evidentemente porque en las 3 decisiones permite cosas que antes se consideraban prohibidas. Lauterbach, página 219. Estas nuevas leyes de José no eran costumbres que el pueblo había heredado del helenismo. Por lo tanto, es evidente que estas halakot, reglas, no eran leyes tradicionales más antiguas transmitidas por José como un mero testigo, sino las propias enseñanzas de José. Él era el que permitía y merecía el nombre, el permitidor. Ibid, página 218. Estos mandamientos en sí mismos no fueron violaciones trascendentales, pero sí sentaron un precedente. Con el tiempo, otros comenzaron a establecer todo tipo de nuevas leyes. Esto es lo que Jesús llamó los mandamientos de los hombres. Marcos 7:7. Muchos otros finalmente siguieron los pasos de José. Si la mayoría de los fariseos estaban de acuerdo en una nueva decisión, era aceptada como la palabra de Dios, incluso si las escrituras enseñaban exactamente lo contrario.
De la miriada de nuevas leyes establecidas, tal vez el mejor ejemplo y el más conocido sea el Prosbul de Hillel. Hillel, el viejo, dirigió una escuela farisea en los días de Herodes. Se destacaba por su mansedumbre y era muy querido entre la gente, pero sus decisiones, sin embargo, no siempre estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, todos los préstamos privados se remiten automáticamente al final del año sabático, Deuteronomio 15:2, y, por lo tanto, se hizo difícil obtener préstamos inmediatamente antes del comienzo de ese año. Con el fin de evitar dificultades y fomentar el préstamo, Hillel instituyó el prosbul, griego para el tribunal, que es una declaración hecha ante un tribunal de justicia por el acreedor y firmada por testigos, afirmando que todas las deudas que se deben se entregan al tribunal para su cobro. Puesto que la remisión de los préstamos durante el séptimo año se aplica solo a los individuos, pero no a los préstamos públicos, el efecto del prosbul es hacer público el préstamo del individuo y por lo tanto no se remite. Wilblowski and Wygoder, The Encyclopedia of the Jewish Religion, Art Prosconsul, página 312. Al parecer, el motivo de Hillel era bastante práctico, y sin embargo, la Biblia dice claramente: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Eterno y se te contará por pecado. Deuteronomio 15:9. Más bien, Dios dice: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Eterno tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Versículo 10. Fue debido a reglas como la prosbul que Cristo les dijo a los fariseos: así habéis invalidado el mandamiento de Dios con vuestra tradición. Mateo 15:6. Hillel vio que los pobres no podían obtener los préstamos necesarios y estaba tratando de remediar la situación, pero no lo estaba haciendo a la manera de Dios. Dios dice: confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Hubo muchos casos en los que los fariseos promulgaron muchas leyes nuevas basadas únicamente en su propio razonamiento humano en un intento de hacer lo que pensaban que sería una mejor forma de vida. Sin embargo, Dios nos dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son los caminos de la muerte. Proverbios 14:12 y Mateo 16:25. El error de los fariseos fue clásico. Al ver situaciones equivocadas, pero confiando únicamente en sí mismos, intentaron tratar el efecto en lugar de la causa. Fíjate en el caso del prosbul de Hillel. Dios nos dice claramente que la causa del problema estaba en el corazón de la gente. Deuteronomio 15:9. Hoy en día, demasiados ven los problemas que aquejan a la humanidad. Los gobiernos tienen sus soluciones y los activistas revolucionarios tienen las suyas. Pero todos intentan tratar solo los efectos de los problemas. Ninguno llega a la causa real, que se encuentra en su mayor parte en la naturaleza humana carnal con su codicia y orgullo. Hoy en día, Dios está tratando la causa de los males del hombre en algunos individuos. Actualmente está cambiando el corazón de unos pocos. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. La ley de Dios, tal como se revela a lo largo de todas las Escrituras, es indicativa del carácter de Dios. Es un dar, servir, compartir, preocupación por la otra persona, así como por uno mismo, y se puede resumir en la palabra amor. Amor primero hacia Dios y luego hacia el prójimo. La ley de Dios nos muestra exactamente cómo viviría si fuera un ser humano. Y esto es precisamente lo que hizo Jesús cuando se despojó de su divinidad y tomó carne humana. Nunca quebrantó una sola ley de Dios. El surgimiento del fariseísmo en el periodo entre los testamentos
representó un intento por parte de estas personas de guardar la ley, pero carecían de un entendimiento claro de su propia naturaleza humana tal como se revela en las Escrituras. Fíjese en el profundo lamento de Dios en Deuteronomio 5:29. Oh, si hubiera en ellos tal corazón, que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Pero tal corazón no estaba en ellos en ese tiempo. Ellos solo tenían la naturaleza humana que todos poseemos naturalmente. El corazón que es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo? Jeremías 17:9. Josué le dijo a su generación: no podéis servir al Señor. Josué 24:19. Hacerlo simplemente no estaba en su naturaleza, ni lo está en la nuestra. Pero el hombre no se quedó sin esperanza. Había una promesa de cosas mejores por venir. Y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Deuteronomio 30:6. Los fariseos, así como las otras sectas de la época, querían servir a Dios y guardar sus mandamientos. Tenían, como dijo el apóstol Pablo, que bien lo sabía, un celo de Dios, pero no según el conocimiento. Romanos 10:2. Al no darse cuenta de la necesidad de un cambio en su propia naturaleza humana, consideraron necesario cambiar la ley de Dios. No es que esto se hiciera externamente, sino más bien mediante interpretaciones forzadas, racionalizaciones, intentos de codificación de leyes que lo abarcan todo y nuevas leyes que no siempre fueron admitidas como nuevas. Al cambiar la ley, la dejaron sin efecto. Es decir, no tuvo el efecto que las leyes de Dios deberían tener sobre los que las guardan. En la medida en que los fariseos guardaron algunas de las leyes correctamente, algunas veces tuvieron algunos efectos buenos. Pero, en general, los resultados que se obtienen al vivir en total armonía con las leyes que el Creador puso en marcha simplemente faltaban. La sociedad farisaica no abundaba en el amor de Dios. Nunca se pudo convencer a los saduceos, con quienes a menudo discutían, de que era de otra manera. Tampoco pudieron convencer a los romanos. Tampoco se podía convencer a los judíos incultos de aquella época, a quienes muchos de los fariseos se burlaban con el epíteto Jama Jaretz, gente de la tierra. El término se usa en un sentido despectivo en todos los escritos farisaicos. La sociedad farisaica estaba llena de conflictos. Cuando Alejandro Janeo, uno de los reyes macabeos, gobernaba, los fariseos estaban virtualmente en guerra con él y hubo mucho derramamiento de sangre. El Talmud mismo es un registro de los fariseos luchando entre sí, unos con otros en debates religiosos, cada uno tratando de convencer a los demás de la corrección de su idea particular, en lugar de trabajar todos armoniosamente para buscar la voluntad de Dios. Hoy en día, los que profesan el cristianismo están recorriendo el mismo camino trillado que los fariseos tomaron equivocadamente. ¿Dónde está la secta que no ha intentado leer sus propias ideas en la Biblia a la que profesa obedecer? ¿Y dónde está la denominación que verdaderamente está produciendo los frutos del Espíritu de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? De hecho, ¿quién sabe lo que es el verdadero amor? No sigas a la multitud. No te dejes guiar por el sendero del jardín hacia el engaño religioso por alguien que quiera deformar, distorsionar y torcer las Escrituras para su propia destrucción. A medida que lea detenidamente las páginas de su revista El Mundo de Mañana, le animamos a que escudriñe las Escrituras diariamente para ver si estas cosas son así. Hechos 17:11. Pero, por la misma razón, también te pedimos que apliques el mismo criterio a todos los que afirman representar a Dios. Recuerde, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Isaías 8:20. A medida que continúes estudiando tu Biblia y esta revista de entendimiento bíblico,
encontrarás nuevas perspectivas de la verdad que se abren continuamente ante tus propios ojos.